Hay algo que nos hace únicos. Somos la única especie que entierra a sus muertos con flores, la única que construye monumentos gigantescos para algo que no puede ver. Esta es la historia de esa búsqueda, una de las fuerzas, sin duda, más poderosas del planeta. Para intentar entender de dónde vienen los dioses, primero tenemos que mirar hacia adentro, comprender qué buscábamos como especie en mitad de la oscuridad. Así que hoy nos lanzamos a una de las preguntas más fascinantes que existen: ¿de dónde vienen las religiones? Y bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto, porque no es un simple viaje por la historia. Es un recorrido que arranca en las conexiones de nuestro propio cerebro, en la química de las neuronas, y acaba levantando las civilizaciones más grandes que el mundo ha conocido. Y la primera pista de todas, la más fundamental, nos lleva directos al interior de nuestra mente. Porque resulta que mucho antes de que existiera la cultura o la civilización, estaba la biología. Nuestro cerebro, no evolucionó para ver la realidad tal y como es, no, evolucionó para una sola cosa: sobrevivir. Y aquí tenemos un concepto clave, el had. Mirad, es muy sencillo. Imaginemos por un momento que estamos en la sabana hace 200.000 años. Oímos un crujido en la hierba alta. Si pensamos, es el viento, y nos equivocamos, estamos muertos. Pero si pensamos, es un depredador que quiere comerme, y nos equivocamos, pues bueno, solo hemos pasado un mal rato. Ese sesgo, esa tendencia a ver intención en todas partes para sobrevivir, es la semilla de la creencia. Y este esquema lo ilustra perfectamente. Ante algo que no podemos explicar, como un rayo, una enfermedad, un eclipse, el cerebro primitivo no podía simplemente aceptar el caos. Necesitaba una causa, una intención. Alguien tenía que haberlo hecho. Y así, ese mismo mecanismo que nos salvó de los leopardos nos llevó a ver dioses furiosos detrás de cada tormenta. Pero ojo, no es solo el ADHD, hay otros factores en juego. Por un lado, la teoría de la mente, que es esa habilidad que tenemos para imaginar lo que piensan los demás. Si podemos hacer eso con otra persona, ¿por qué no con el universo entero? Y además, la neurología nos muestra que picos de actividad en una zona concreta, el lóbulo temporal, están directamente ligados a experiencias que la gente describe como místicas o trascendentales. Vale, avancemos ahora a la segunda gran pista, un descubrimiento arqueológico que literalmente obligó a reescribir los libros de historia y que le dio la vuelta por completo a todo lo que creíamos saber sobre el origen de la civilización. 12.000 años. Esa es la antigüedad de Göbekli Tepe, en la actual Turquía. Para que nos hagamos una idea, es un complejo de pilares de piedra de 20 toneladas levantado milenios antes de que se inventara la rueda, la escritura o incluso la cerámica. Es alucinante. Y aquí está el giro de guión. Siempre habíamos pensado que la historia fue así. Primero aprendimos a cultivar, eso nos permitió asentarnos en ciudades, y solo entonces, con la tripa llena y tiempo libre, construimos templos. Pues Göbekli Tepe sugiere justo lo contrario. Fue la necesidad de juntarse, de construir algo sagrado, lo que nos obligó a inventar la agricultura para poder alimentar a tantísima gente. La fe construyó la civilización, no al revés. Claro, una vez que la gente empezó a vivir junta en grupos cada vez más grandes, la religión tenía que cambiar. Ya no bastaba con un pacto con los espíritus del bosque. Tenía que convertirse en algo más, en el sistema operativo de las primeras sociedades. Y este cuadro resume esa evolución a la perfección. En las pequeñas bandas de cazadores, el chamanismo servía para conectar al grupo con su entorno. En las primeras ciudades-estado, como las de Sumeria o Egipto, un panteón de dioses legitimaba el poder del rey y ayudaba a organizar trabajos masivos. Pero, para unificar imperios con millones de extraños, hacía falta algo mucho más potente. Y aquí está la clave. Los psicólogos evolutivos llaman a esto la hipótesis de los grandes dioses. Piénsalo. Un dios moral que lo ve todo, que juzga tus actos incluso en privado, es el sistema de vigilancia definitivo. Un gran hermano cósmico que se asegura de que la gente se comporte, permitiendo que las sociedades crezcan a una escala que antes era simplemente imposible. Y con esto llegamos al que es quizá el momento más profundo y misterioso en toda la historia del pensamiento humano. Un periodo extraordinario en el que, en todo el mundo, y casi a la vez, la humanidad pareció despertar a una forma completamente nueva de entender lo divino. Fijaos en esta línea de tiempo. Es absolutamente asombroso. En un lapso de apenas unos siglos y sin contacto aparente entre ellos, figuras como los profetas de Israel, los filósofos presocráticos en Grecia, Buda en la India o Confucio en China empezaron a predicar un mensaje radicalmente nuevo. Y esta es la esencia de la era axial. De repente, el foco pasó del ritual externo, de los sacrificios para tener contentos a los dioses, a la ética interna, a la transformación personal.
La religión dejó de ser una forma de intentar controlar el clima para convertirse en un manual de instrucciones sobre cómo ser una buena persona. Y así, poco a poco, llegamos a nuestro mundo. ¿Qué ha pasado con todos esos impulsos ancestrales en una era que, se supone, es secular? ¿Acaso han desaparecido o simplemente han cambiado de disfraz? El filósofo Nietzsche proclamó la muerte de Dios en el siglo XIX. Pero quizás se equivocó en una cosa: el vacío que dejó no se quedó vacío. Nuestra necesidad neurobiológica de creer, de pertenecer a algo más grande que nosotros, de encontrar un propósito, simplemente empezó a buscar nuevos hogares. Mirad esta lista: el nacionalismo, las grandes ideologías políticas, incluso la pasión desbordada por un equipo de fútbol, funcionan con la misma lógica tribal y de búsqueda de sentido que las religiones antiguas. El transhumanismo, esa idea de vencer a la muerte con tecnología, ¿qué es sino la versión 2.0 de la búsqueda de la vida eterna? La religión no ha muerto, para nada, solo ha cambiado de nombre. Entonces, después de este larguísimo viaje de 12.000 años, desde el cableado de nuestras neuronas hasta nuestros ideales más modernos, ¿qué hemos encontrado en realidad? Quizás la respuesta es que, al estudiar el origen de la religión, no encontramos las huellas de los dioses, sino un espejo de nosotros mismos, un reflejo de nuestro terror a la nada, de nuestras esperanzas más profundas y, sobre todo, de nuestra increíble y maravillosa capacidad para imaginar algo más grande. Si este análisis ha parecido interesante, la invitación está hecha: suscribirse, dar a me gusta y activar las notificaciones para no perderse las próximas entregas. Es la mejor forma de apoyar el canal. Muchísimas gracias por haber acompañado este recorrido. ¿Qué reflexiones genera todo esto? Nos encantaría leer todas las opiniones en los comentarios.